Sí, lo dice, y dice que es para proteger de la bueno, de la desintegración por el citoplasma, pero esa es mi duda. ¿Sí es en ese momento? Sí, tiene que estar ya protegida la molécula para que salga el citoplasma. Ok, esa era mi duda. Gracias. Sí, no, ya cuando sale al citoplasma, porque ya debe de estar bien protegido. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a empezar con la replicación. Ustedes saben que la replicación es un proceso también muy importante. Dentro de los procesos, uy, ahora me salió más rara. Entre los procesos que hace cualquier célula, hay 3 esenciales. ¿Alguien podría mencionarlos? Son 3. A ver si alguien ya los pudo captar. Generales. Está, ¿quién me ayuda aquí? Ángel. Sí, doctora, aquí estoy. No hay manitas, Ángel. No, nada. ¿Cuál fue su pregunta? Ajá, ¿cuál fue su pregunta? Sí, hay 3 funciones básicas que cualquier celular la realiza. A ver si ya las captaron, ya les puse División celular. división celular. Una, a ver tú mismo, para que valga tu participación. Una es división celular, ¿cuál otra? Pues formación de tejidos, o bueno, de... Ajá. Antes. De una célula. Por eso ahí les puse el ciclo. Ay, no me acuerdo. Aplicación de organelos. Síntesis de proteínas. Antes. A ver, el que primero comentó división celular. ¿No? No lo sé, o sea, por ejemplo, herencia de los mismos organelos de una célula madre a una célula hija. O sea, la misma información genética. Por eso, ahí está la división celular, que se forman dos células de cada célula. ¿Cuál otra? ¿No es la de nutrición y relación? A ver, si no, a ver, otra persona. ¿Quién quiere contestar? ¿Ya no? Entonces, William Salgado. Yo, doctora, no sé si es la función de nutrición y la de relación las que faltan. Antes que eso. Antes que eso. Entonces, La reproducción y el metabolismo. Antes que eso. Doctora, ¿puede ser que, bueno, porque la célula crece antes de dividirse, entonces crecimiento? Antes que eso. Diferenciación. Antes que eso. Bueno,
parte de la diferenciación se da ¿en dónde? La diferenciación celular se da gracias a ¿qué? ¿Qué sucede en G1? ¿Qué sucede en G1, muchachos? ¿La síntesis, doctora? La síntesis proteica. Pues es lo que estamos haciendo los trabajos, muchachos. Síntesis proteica. ¿Y la otra cuál sería? La replicación o síntesis del ADN. Síntesis del ADN. Bueno, pues no les valió ninguno su participación porque ninguno lo hizo fijo completo. ¿Y por qué? Miren, antes de todo esto, antes de, a lo mejor me decían la oxidación, la reproducción, la división, todo eso, antes que todo eso está en nuestra información del ADN. Si no está la información del ADN, todas las demás funciones se vienen abajo. Todo está regulado por nuestra información del ADN, todo, todo. Entonces, va a haber oxidación, va a haber formación, va a haber síntesis de lo que quieran, pero gracias a la información que tenemos en nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, cualquier célula, las tres funciones básicas, eso, va a sintetizar proteínas para las que fue diseñada, ¿no? Va a duplicarse su ADN porque viene ya la división aquí, después de G2, y pues se necesita otra molécula para que se vaya una para una célula y la otra molécula para la otra célula. Y la división es lo que hace básico todas las células. Ahora otra pregunta. Tenemos nosotros aquí nuestra cadena de ADN, nuestros 2 metros, ¿verdad? Que más o menos es lo que mide. Y para la replicación, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a haber también recortes y empalmes como en la transcripción-traducción? ¿O se va a replicar todos estos 2 metros completitos? ¿O nada más un pedazo según la especificidad celular? ¿Cómo creen? A ver, manitas, eso ya lo habíamos venido diciendo, pero a ver, quiero que me digan. Pues no sé, yo creo que se tiene que replicar todo para proteger la información que esté dentro, porque podría pasar que si no replicamos toda la cadena y solamente dejamos las partes, digamos, codificantes o el ADN que sí codifica, en la siguiente célula su ADN no va a estar protegido, entonces pues puede ser susceptible a daños, ¿no? Claro, entonces todo tiene que replicarse. Genes, pseudogenes, genes ancestrales, secuencias repetitivas, vestigios de unos genes, incluso hasta de otras especies. Todo completito se tiene que replicar. Lo que hay en cada célula específica es que hay áreas en las que están activas y todo lo demás está inactivo. Pero todas las células tenemos la molécula del ADN completita. Ok, y sobre todo las secuencias repetitivas, que con esas secuencias repetitivas, si no se tuvieran, simplemente no existiríamos, porque es la que da la expresión, es la que da la protección, la estructura. Entonces, ya no ese ADN basura que tan feo le llamaron hace años, ya es unas secuencias repetitivas muy importantes. Ok. ¿Alguien quiere participar sobre la replicación que les dejé ayer que leyeran y comprendieran y estudiaran? ¿No? No hay manos levantadas. Bueno. Ok.
Acuérdense que deben de tener estas 30 participaciones en el curso. Ya después, cuando vea lo clínico, van a ser menos preguntas. Entonces, pues abusados los que van con muy pocas participaciones, tienen que pues estar más colaborativos. Porque a lo mejor hay clases que pues a lo mejor no van a participar, no hay participaciones. En lo que es molecular hay más participaciones. Bueno, entonces tenemos dos propiedades para la replicación. Una que es semiconservativa y la otra que es discontinua. Bueno, como habíamos dicho, aquí no va a haber recorte y empalme, aquí no va a haber que los intrones los saquemos, ¿no? Porque son muy necesarios. Entonces, es un proceso también difícil, pero más fácil comparado con la transcripción y traducción. Entonces, ¿por qué se llama conservativa? Tenemos nuestra hebra de DNA, que viene como hélice, ¿verdad? Pero cuando se va a replicar, se tiene que separar las dos hebras para que se sintetice su cadena hija. Por eso es que se llama semiconservativa, porque a partir de una hebra madre, que son las moraditas, ¿verdad? Se genera una hebra igualita a la madre, ¿verdad? A la madre. Muy bien. Tenemos también nuestras direcciones, 5', 3', y aquí la antiparalela de dirección contraria. ¿Ok? Entonces, por eso se llama semiconservativa, porque a partir, no son de novo por completo, sino a partir de una hebra madre se sintetiza la hebra hija. ¿Y por qué se llama discontinua? En la dirección 5', 3', se llama continua porque no hay pedazos sin replicar. Todo se va replicando, todo seguido, se van uniendo los nucleótidos, sin mayor problema, ¿verdad? La ADN polimerasa es la que une los nucleótidos. Cuando era transcripción y traducción, acuérdense que era la ARN polimerasa, porque pues es la que íbamos a hacer ARN, pero aquí vamos a hacer ADN, entonces es ADN polimerasa. Y entonces aquí se van uniendo por medio del ADN polimerasa todos los nucleótidos. Y esta enzima tiene una función especial que se llama corrección de prueba. ¿Qué quiere decir? Que prueba precisamente las bases. Si en un momento acá tenemos una adenina y aquí no tenemos una timina para unirla, pues entonces se para un poquito la replicación, se busca la timina y se inserta, ¿verdad? Eso hace la ADN polimerasa, que inserta correctamente los nucleótidos. Y cuando no sucede lo mismo, que hay una mutación y viene alguna enfermedad, entonces es cuando hay los problemas. Cosa que en el ADN mitocondrial no tiene la enzima, pero no tiene, no corrige. Entonces es susceptible, decíamos, a mutaciones el ADN mitocondrial. Del lado contrario, la hebra antiparalela. La hebra antiparalela va en sentido contrario, decíamos. Y entonces aquí la ADN polimerasa como que le cuesta trabajo ir trabajando. Es como ustedes. Si ustedes caminan hacia adelante, pues es diferente a que si caminan hacia atrás. Como que cuesta un poquito trabajo, o como tendemos a ver si hay algo para que no nos estorbe o no nos vayamos a caer, ¿verdad? O sea, no es lo mismo caminar hacia adelante que caminar hacia atrás y sin ver, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí en esta cadena. Entonces, la enzima va dejando pedacitos sin replicar en ese momento.
Ya después, claro que se tienen que ir replicando. Y estos se llaman fragmentos de Okazaki. Okazaki. Bueno, son fragmentos de Okazaki. Este señor pues los visualizó al momento de investigar sobre la replicación y vio que se quedaban sin replicar. Pero ya después, cuando se termina la replicación en esa burbuja, ¿verdad?, en esa área del ADN, ya se tiene que haber replicado. No podemos tener ADNs con hoyos, con espacios vacíos. Bueno, entonces, esas son las dos propiedades, semiconservativa y discontinua. Ahora, vamos con las enzimas. Claro que con una enzima que hace que rompa aquí los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Porque acuérdense que esta está unida con esta. Las moradas están unidas por complementariedad y unidas con puentes de hidrógeno. Entonces, una de las endonucleasas rompe estos puentes de hidrógeno, los rompe para que precisamente las hebras se separen. Para formar esta horquilla o burbuja, digamos, aquí se ve una burbuja. Si lo vemos así la hebra del ADN, pues se forman burbujas a todo lo largo de la cadena. ¿Por qué? Estas burbujas sirven para que la replicación sea más rápida. Imagínense que acá tenemos nuestra cadena y de aquí a que comienza en este extremo, se replica y llega hasta este extremo. Es más tardado que mientras simultáneamente se generan estas burbujas y varios pedazos, muchos pedazos, se están replicando a la misma vez, ¿no? Simultáneamente. Por lo tanto, estas se le llaman horquillas o burbujas de replicación. Y, digamos, si esta es la dirección, siempre hay que ver las direcciones, ¿verdad? Entonces, el inicio se le llama replicón. Por ejemplo, este es un replicón porque acá inicia la burbuja. Y por lo tanto, aquí hay otro replicón y así sucesivamente. Y aquí van a actuar la topoisomerasa, que es como que la que marca, la que escoge según los nucleótidos. Eso sí, a determinados nucleótidos es donde, en espacios específicos es donde se inician las burbujas. Y entonces la topoisomerasa es lo que hace como que el marcaje y el inicio del desenrollamiento, que se abran las hebras. Claro que esto debe de ir todo casi simultáneamente, porque a la hora de estar abriendo estas hebras, pues que se tiene que ir rompiendo por los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Por las endonucleasas. Y a la vez, la helicasa tiene que estar abusada para que aquí en este punto siga con el desenrollamiento y haga que estas hebras no se enrollen otra vez. Entonces las permanezcan separadas, ¿no? La polimerasa es la que decíamos, la que va uniendo los nucleótidos. Y las ligasas. ¿Qué hacen las ligasas? Pues es ir uniendo, digamos, aquí va a haber una ligasa, porque une el término de esta horquilla, pues con el resto del ADN. Aquí también, porque va a unir con el resto del ADN para acá. Aquí también la ligasa, porque va a unir para el resto para acá, ¿no? Y en una... Esta se ve mejor. Y en una discontinua, en donde hay pedacitos, decíamos así, ¿qué va a haber? Pues también esta es... Este es 5', entonces esta es ¿cuál es la que va para allá? No va para allá. Ok, entonces estas
estas enzimas deseamos que, por ejemplo, la ligasa, pues va a actuar en el inicio de cada uno. Este es el inicio de este pedacito, este es el inicio, este es el inicio, ¿verdad? Para ligar tanto para de este lado y también otro para acá para ligar de este lado, ¿verdad? Ahora, en esta continua, pues nada más va a ser dos ligasas, una para este lado y la otra para este lado. Entonces, va a haber tantas ligasas como pedacitos hay que unir. ¿Qué otra cosa debemos de fijarnos? Los iniciadores o los promotores, aquí se llaman cebadores o primers. En la transcripción-traducción son promotores, ¿verdad? Que inicia junto con la enzima la transcripción. Aquí necesitamos un cebador, también son oligonucleótidos, es lo mismo, pero aquí se llaman cebadores o primers, en donde junto con la ADN polimerasa comienza la unión de los nucleótidos. ¿De acuerdo? Entonces, la ADN polimerasa, pues también lo mismo. Va a tener que ir insertando aquí los nucleótidos en los pedacitos vacíos y también el cebador o primer en los inicios. Aquí en la ADN, en la hebra que está continua, pues habrá un cebador o primer, ¿verdad? Y aquí va a haber un cebador al inicio también de cada uno. En estos inicios, pues va a haber un cebador, porque también va a dar el banderazo junto con ADN polimerasa para la inserción. ¿De acuerdo? Y entonces también cebadores va a haber tantos en la discontinua como pedacitos hay que iniciar su replicación. Otras son las cebadoras, las proteínas estabilizadoras, como también lo vimos en la transcripción y traducción, en donde había el CAP y la poli-A, ¿se acuerdan? Aquí son estas enzimas que se llaman SSB, que también son las proteínas que estabilizan la cadena sencilla. ¿Qué pasa con los cebadores? Los cebadores, fíjense, son sintetizados por una ARN polimerasa. ¿Por qué? Y no por una ADN. Porque esta tiene la propiedad de que no necesita un iniciador para sintetizarse. Si no, necesitaríamos un iniciador del iniciador del iniciador y entonces no terminamos. Entonces, lo que se hace es sintetizada por una ARN polimerasa, pero que en un momento dado se cambia, por cuestiones enzimáticas, se cambia el uracilo de la ARN polimerasa por una timina, ¿verdad? Porque en la cadena no podemos tener uracilos. En el ADN, acuérdense, no podemos tener uracilos. Entonces, ni podemos tener uracilo, ni podemos tener hoyos aquí en el ADN, que no se sintetiza. A la ARN polimerasa también, como aquí dice, se le llama primasa. Entonces, a ver, preguntas. No, doctora, ninguna. Bueno, Disculpe, doctora, sí. ¿para qué había mencionado que eran las proteínas estabilizadoras? ¿Que sí que? No estoy, que las... Proteínas estabilizadoras, las SSB, Sí. ¿para qué había mencionado que eran la función? Para estabilizar, para que no se degrade la cadena del ADN. Ah, ok, perfecto. No se degrade. Acuérdense que aquí se necesitan porque, a ver, acá está medio pintarrajeado aquí, mi pizarrón. A ver. Como aquí
como aquí es donde comienza, es una burbuja. Aquí todo lo demás está enrollado, ¿verdad? Esta es una burbuja. Por lo tanto, estas hebras nuevas, ¿verdad? Estas hebras nuevas que van a necesitar estabilizarse. La cadena, digamos, la madre, pues está continua. Está aquí y aquí enrollada. Está acá, continua, o sea, bueno, completa, digamos, y aquí enrollada. Pero la que se va formando, pues se necesita que se estabilice. Finalmente aquí la discontinua, pues también se necesita que se estabilice. Y ya una vez que se estabilizó, pues ya desaparecen esas proteínas, SSB. Porque ya otra vez se cierra esta burbuja, ¿verdad? Y se van formando, van quedando así. Primero, están, digamos, así. A lo mejor aquí quedaron dos juntas. Pero ya en la otra, estas dos o tres se juntan. Y ya después estas se juntan con otra más. Finalmente, hay una separación. Ya, estas dos quedan con sus dos cadenas y estas quedan con sus dos cadenas. Porque esta molécula se va a ir para una célula y esta molécula se va a ir para la otra célula en la división. Ahí en su... les subí también otro video de la replicación. Entonces, véanlo. Ahorita son 40 minutos. O alguien lo puede poner y lo vemos de una vez, por favor. Vas, Edgar, ¿no? Ayúdanos. Sí. Si se traba, me dicen, ¿va? Porque es que mi internet anda fallando ahorita. Bueno. Sale pues, compa. ¿Se ve? No. Ya se empezó a ver. Yo sí veo tu pantalla. ¿El de replicación de ADN, doctora? Sí. Ok. Esperen un segundo, déjenme ver si compartí audio, si no, a ver, esperen. Porque a veces. Ajá, y usted lo tiene que sacar, pues multiplicar no. Ahora, una persona que tiene diabetes gestacional, su hijo va a tener ser macrosómico. Ajá. Aspectos. Tiene que ver. La replicación es conservada con cada parental, actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'.
Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto.
Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA. Muy bien. Bueno, entonces, para el lunes, me hacen una tablita de dos entradas, de similitudes y diferencias entre transcripción, traducción y replicación. Sí, doctora. Sí, por favor. Ok, doctora. Entonces, lo voy a poner de todos modos ahí en tareas, pero yo creo que con el video quedó más claro, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, doctora. Y, doctora, con respecto al cuestionario que había mencionado. Ah, sí, es que miren, les iba yo a poner, les digo que esa pequeña prueba, pero el formato que traen ahí para cuestionarios no permite el que yo tenía estructurado. Entonces, a lo mejor se los pongo voy a ver otra vez si puedo hacerlo o cuál sería la manera de enviárselo, que lo contestaran y subirlo. Porque solamente como tarea. Voy a seguir viendo, porque con el formato ese no se podía. Porque nada más es de pregunta-respuesta, pregunta y respuesta. Yo quería que contestaran, bueno, una hebra, ponerle ahí sus bases complementarias, pero pues no se puede ahí en ese formato. Ok, doctora. Entonces, pues les aviso, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Nos vemos, que tengan bonito fin de semana. Bonito fin de semana, doctora. Hasta luego. Igualmente, Gracias, doctora. doctora, Hasta igualmente. lunes. Bonito fin, doctora. Hasta luego, gracias. Gracias.